Bienvenido, asambleísta, muy buenos días. ¿Cuál es su lectura sobre la elección de Esteban Torres como vicepresidente de la Asamblea? Muy buenos días, Luis, María Fernanda. Gracias por la oportunidad de conversar. Bueno, la Asamblea Nacional en este momento ha llegado a un punto de no retorno. Es una situación muy grave y muy complicada. Una asamblea que ha proscrito la posibilidad de legislar por parte de las otras bancadas, o sea, los proyectos que presentan las otras bancadas y no la agenda que tiene el Ejecutivo en la Asamblea Nacional. Así es, asambleísta, Y ¿considera usted que esta designación, lamentablemente, si nos perdón, escucha, asambleísta? sí le Ya, escucho. sí, ¿considera usted que esta designación fortalece o debilita el equilibrio de fuerzas dentro del legislativo? No creo que va a haber variación. Me iba a referir al tema exacto en que qué significa el asambleísta Torres siendo primer vicepresidente y luego presidente de la Asamblea Nacional por los hechos que se vienen. Es muy complejo porque inclusive en su discurso él entró agradeciéndole al presidente de la República de cómo se ha llevado la orientación dentro de la Asamblea Nacional en el marco de las prioridades del gobierno. Bueno, hemos señalado que ha sido una oficina de Carondelet. En todo caso, en la Asamblea Nacional, luego de la posición de Michelle Mancheno, se ve que sigue igual. Cierran los micrófonos, no impulsan los procesos de fiscalización, hay un velo de impunidad dentro de la Asamblea Nacional y no veo que que Esteban Torres vaya a cambiar este tema, principalmente porque ellos están operando todo lo que el Ejecutivo les está mandando. Prioridades y emergencias del Ejecutivo más do de la ciudadanía. Así es, asambleísta. ¿Y cómo queda posicionada la bancada de la Revolución Ciudadana frente a esta nueva configuración? Bueno, la bancada de la Revolución Ciudadana ha denunciado desde un inicio los atropellos legales de los que hemos sido objeto. Primero, no tenemos un miembro en el CAL que sea de nuestra bancada, porque así debería ser. La ley orgánica de la función legislativa lo señala. Y segundo, los proyectos de ley que nosotros ingresamos o no los califican por cualquier circunstancia o los meten en las comisiones y no los topan. Entonces digo, hay una prioridad, por ejemplo, que es evidente de la agenda del Ejecutivo. Mira, en mi comisión, en la de biodiversidad, están desesperados trabajando sobre una ley que trata sobre los temas pesqueros y la problemática de este sector, presentado cuando fue asambleísta el presidente de la República. Hay temas interesantes, son dos artículos nada más, pero los pescadores, por ejemplo, no han sido invitados a la mesa para que ellos lo expongan. ¿Qué va a pasar? Determinan ahí el tema de armas blancas, por ejemplo. ¿Acaso ellos no llevan algunos tipos de esos instrumentos para poder trabajar en sus faenas y muchas otras cosas más? En todo caso, me parece que la agenda legislativa tiene un norte que es lo que plantea el gobierno y la bancada de ADN y sus aliados, y lo otro en el tema de la fiscalización. Ustedes ya han visto, todos los procesos han sido bloqueados ilegalmente. Por ejemplo, ahora el caso Progen, que en el juicio político a Inés Manzano, la Comisión de Fiscalización cogió y no puso los votos, la bancada de ADN, para poder calificar ese juicio político o archivarlo. Quedó en el limbo. En todo caso, es una responsabilidad ahora del Pleno de la Asamblea Nacional tomar la decisión si se avanza o no se avanza con ese juicio político. Así es, asambleísta, ya que topó este caso Progen, ¿cuál es su postura frente a este caso y las implicaciones políticas que se ha generado? Y además, ¿usted cree que se ha tratado con transparencia por las instituciones correspondientes? Bueno, lo primero es que es un caso grosero, un caso de corrupción que se ha tratado de ser tapado por todo lado. Y lo último, la gestión de la Asamblea Nacional en la línea que les acabo de señalar. Eh, Hay un informe que preparó la Comisión de Participación Ciudadana, en virtud del cual se determina que no hay responsabilidades políticas. Y ahí retomo los nombres de los tres ministros que participaron en este proceso: el ministro Luque, el ministro Congalves y la ministra Inés Inés Manzano. Manzano. Ninguno de ellos da la información adecuada de quién negoció, quién
estuvo en etapa precontractual, contractual, hasta poder salir con este tema, y quiénes son los que hicieron las autorizaciones para las derogaciones. Y ahí hay una gran responsabilidad de Inés Manzano. El problema es que la Asamblea Nacional no se da paso a estos pedidos y paralelamente nosotros no nos vamos a quedar cruzados los brazos. Hemos presentado una noticia criminis en la Fiscalía General del Estado por la filtración de los últimos audios en donde se evidencia cómo el Ejecutivo y las comisiones se ponen de acuerdo, las comisiones que tienen mayoría y presidentes de ADN, se ponen de acuerdo en este tongo de investigación, quién va, quién no va y qué va a decir, ¿no es cierto? Para poder echar tierra sobre este asunto. Hoy la Fiscalía está avanzando. Para mí me llama la atención de que el ministro Luque Goncalves está en el proceso y la señora Inés Manzano no hayan sido procesados. La última noticia que veía en los medios de comunicación es que los dos asesores del señor Luque estarían siendo vinculados y estarían en este momento inclusive fuera del país. O sea, los asesores tienen responsabilidad de una decisión política. Recordemos también que el señor Luque fue a Estados Unidos, a la fábrica de Progen, a ver los aparatos que se iban a comprar y a recibir toda la información. Y ahora aparentemente es ciego, sordo y mudo. Así es, asambleísta. No sé si Luis tiene otras inquietudes. Luis. Así es, asambleísta, ¿cómo se encuentra? En algún momento el gobierno ha dicho que esto es una persecución política. ¿Usted cómo responde ante esta afirmación? Bueno, falaz y lleno de todo el odio y la mentira que el presidente acostumbra a utilizar en estos términos. Yo le voy a poner cuatro preguntas que creo que hay que hacerle al presidente o a los ministros. ¿Por qué no se ha invertido en el sector eléctrico? ¿Qué es lo que se pretende, teniendo los problemas que hemos tenido hasta 17 horas de apagones? ¿Por qué no se ha dado mantenimiento al sistema eléctrico y muchas plantas térmicas y equipos que han operado sin mantenimiento y con problemas? ¿Por qué no se ha avanzado en los proyectos y en esa diversificación de temas energéticos? El gobierno, en el año 2017, el gobierno del presidente Rafael Correa dejó una cartera de más o menos 30 proyectos, entre eólicos, técnicos, etcétera, etcétera. Y ahora, con la crisis que se ha tenido con Colombia, se ha agravado más todavía el tema. Pero digo, lamentablemente, estas cuestiones sí son de importancia trascendental, porque si no se invierte, si no el presidente tiene una política pública clara, o sea, pasa lo que está pasando en este momento. Hoy escuchamos que siguen haciendo contrataciones, hoy escuchamos de algunas cosas, inclusive ese muro dique que hicieron en Coca-Cola Sinclair que no duró unos días. Creo que es el reflejo exacto de la improvisación, el reflejo exacto de la desidia, de la ignorancia inclusive de los funcionarios al mando del presidente de la República en todas las instituciones del Estado que permiten que estas cosas pasen y que el Ecuador cada vez vaya perdiendo recursos. Pero además, lo que me alarma también es que revisé una encuesta a nivel nacional en donde determinaba cuáles eran las preocupaciones de la gente. Y la primera, sin duda, es la inseguridad, pero la segunda que me llamó la atención es la corrupción. O sea, en el imaginario de la gente se ha colocado ya el tema de la corrupción y el gobierno no da la cara para poder resolver estos problemas y hacerlo con la frontalidad que tiene que hacerse. Asambleísta, lo escuchaba atentamente. Entonces, ¿quiénes serían los responsables políticos, más allá de los técnicos? Si estamos hablando que desde el gobierno de Correa se dejaron más de 30 proyectos que hayan quedado sobre la mesa. Pasó el gobierno de Moreno, el gobierno de Lasso y ahora está el gobierno de Noboa. ¿Quiénes son los responsables entonces de todo esto? Bueno, responsables son todos los que han gobernado desde el odio, sin tener una agenda clara de qué es lo que se va a hacer en inversiones en el sector eléctrico. Responsable el presidente de la República por no determinar los recursos pertinentes para la inversión en proyectos de generación eléctrica. Falta de mantenimiento. ¿Quién es el responsable de que los recursos estén ahí? Es el presidente de la República. Y en el caso de los ministros,
los tres ministros estuvieron en esta etapa de la contratación. Y mire, otro tema grave que también le aqueja, por ejemplo, a salud. No puede ser que cada 6, 7 meses, 8 meses se cambie de ministros. Un ministro ingresa para enfrentar la crisis eléctrica, como es el ministro Luque, y lamentablemente se va a Estados Unidos, toma contacto con Progen, se supone que todo estaba bien y era una maravilla de proyectos. Luego llega con Calves para ejecutar y avanzar con los temas de contratación, con los temas de suscripción de contratos, etcétera. Y luego viene la señora Inés Manzano, que pese, inclusive habiendo ellos señalado que conocía las falencias y los problemas, autorizó un desembolso que ahora sale a decir que ella no es la que paga, no autoriza, pero ese tema está claro de que ella tuvo que ver. Pero además hay otra cosa. Mire cómo se lleva el tongo de la fiscalización en la Asamblea. La ministra, hoy en virtud de los chats que se han filtrado, con la señora Diana Jacob, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, poniéndose de acuerdo en cómo no transparentan la información, sino en cómo manejan las comparecencias para cumplir su objetivo de no de darle la verdad o buscar la verdad para que los ecuatorianos sepamos. Pero además, yo le digo a la señora Inés Manzano, ella dice que no ha tenido nada que ver. Si ya conocía los problemas, ¿por qué no denunció en la Fiscalía General del Estado? ¿Por qué no trabajó con los temas y las orientaciones que le da la ley de contratación pública? ¿Por qué no activaron todos los medios suficientes como para poder parar este tema de gran perjuicio para el Ecuador? Así es. Así es. ¿Este pedido de juicio es solo por Progen o también incluye la falta de planificación para estiajes? O es un compendio de todo. Bueno, en el pedido de fiscalización hemos incluido fundamentalmente el tema de Progen y algunas otras cosas pequeñas que tienen que ver con el tema del desarrollo eléctrico. Pero le digo, uno de los graves problemas también es la inestabilidad. El presidente de la República no ha tenido la capacidad de sostener a un ministro que responda por todo este proceso y que es más, hasta la presente fecha no hayan resuelto el problema. Entonces, la fiscalización en la Asamblea Nacional nosotros vamos a continuar. Es más, el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que si no hay una decisión, si no se ha adoptado una decisión en la comisión, tiene en forma expresa que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional para que se resuelva este problema con la mayoría. Y ahí vamos a ver cómo se van a dar los votos y quiénes son los que van a encubrir este tema para que no se investigue en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional tienen, espero yo, cuando comparezcan y se avance este proceso, garantías de defensa, tienen seguridad jurídica. Inclusive, mire lo que pasó con Mario Godoy, que también quisieron taparlo contra Facías, y el juicio político avanzó por la presión de la ciudadanía. En este momento quieren hacer lo mismo. Yo creo que esa presión por transparencia debe evidenciarse porque los asambleístas de ADN no pueden unilateralmente tomar decisiones por toda la Asamblea Nacional. Así es. Asambleísta, usted es integrante, usted integra la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. ¿Cuál cree que serían los 3 cambios más peligrosos de la reforma al Código del Ambiente? Bueno, el primero es la orientación que tienen desde el Ejecutivo hacia la Comisión. Tenemos una ley de cambio climático que se está debatiendo que al final dice que no necesitamos y que solo sea una reforma a 4 artículos del Código del Ambiente. Tenemos 3 proyectos de ley unificados sobre la ley de páramos que de la misma manera va a terminar en 5 artículos reformados en el Código del Ambiente. Hoy el presidente de la República, cuando fue legislador, había dejado una iniciativa legislativa por el tema de la problemática, los atracos y la delincuencia que sufren los pescadores, pero lamentablemente una norma que no venga acompañada de una política pública clara, de recursos. Le dan a la policía marítima para que haga inspecciones, patrullajes, etcétera, etcétera, etcétera. Le dan más trabajo a ellos
y no les dicen cómo van a resolver. Van a necesitar más lanchas, van a necesitar combustible, más personal, ni nada por el estilo. Y lo otro, que también se pone en riesgo a los pescadores que realmente hacen esta actividad. Unos, por ejemplo, no tienen permisos. Eso no puede ser objeto de, por ejemplo, un procesamiento penal, porque son temas administrativos, entre otras cosas. Entonces, es lamentable que estemos debatiendo una ley de educación ambiental que no tiene tampoco asidero para cambiar lo que está manejándose en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental y que hoy se la quiere elevar a ley, pero sin recursos. La Estrategia Nacional de Educación Ambiental no se ha implementado en su totalidad porque el Ejecutivo no ha puesto los recursos para la capacitación de docentes, para reformar la malla curricular, para las actividades internas y externas que tienen que realizarse. Entonces yo le digo, lamentablemente, repito lo que señalaba en un inicio, la Asamblea tiene una agenda establecida por el Ejecutivo y al final nos terminamos convirtiendo en una ventanilla del Ejecutivo que pese a las observaciones y aportes que hacemos que no son tomados en cuenta, de un solo plomazo, sin preguntarnos a los miembros de la comisión nada, cogen, por ejemplo, como les digo, se bajan la ley de páramos y eso también da la medida de lo que esta asamblea con mayoría oficialista de ADN tiene como orientación frente a las necesidades y a los requerimientos de la gente. Así es, asambleísta, pues seguimos con la reforma al Código Orgánico del Ambiente. Y es que, ¿en qué estado se encuentra el tratamiento para el segundo debate de esta reforma? Bueno, estamos en este momento esperando que podamos cumplir el plazo establecido por la ley y poder, en el caso de páramos, que termina siendo una reforma al Código del Ambiente, poder tener ya un borrador de informe para poder debatir, ojalá nos den el tiempo, porque el modus operandi de la comisión es que no presentan textos y hay un texto 24 horas antes de que se lo apruebe en la comisión y es lo que hemos reclamado, porque normalmente una comisión tiene que revisarse artículo por artículo para poder tomar las decisiones y aportes correspondientes. Sin embargo, no lo hacen así, nos pasan con 24 horas todo el texto, hay que revisarlo y al final, observaciones que hagamos no se las toma en cuenta y nosotros hemos optado por hacer informes de minoría que si no son adoptados, luego nosotros las tramitaremos como proyectos de ley. Así es, bueno, tenemos otro también tema sobre las demandas de organizaciones sociales sobre la salud, trabajo y defensa de la naturaleza. Diversas organizaciones sociales han planteado demandas urgentes, pero ¿qué respuesta concreta está dando la Asamblea? Bueno, yo le digo, es grave. El día lunes vinieron, serían unas 30 o 40 dirigentes, póngale 50 dirigentes a nivel nacional sobre temas productivos, sobre temas pesqueros, salud, educación, y pretendían ingresar a la Asamblea Nacional para hacer una reunión con los asambleístas. Lamentablemente, no les abrieron la puerta. Esto es la primera función del Estado, la Asamblea Nacional, que dicen que es la casa del pueblo, cerrando las puertas a la ciudadanía. Lo otro, las expectativas y la problemática que tiene también las organizaciones, le digo yo conjuntamente, personalmente con PAE, personalmente con LOA, personalmente con la Fundación de los Poliperros, con Una Vida Wow de Mitsubishi y algunas otras, preparamos un proyecto de educación ambiental que tenía las mismas características del proyecto de la señora Sade Fritz. Y que lo presentó y lo estamos tratando en la comisión. Lamentablemente a nosotros nos dijeron que no es posible porque incluye gasto público y teniendo las mismas características los otros proyectos sí son ingresados. Entonces, ese es el matiz de lo que está sucediendo. Aspiremos que estas reformas vayan a cumplir el objetivo, teniendo recursos también que desde el Ejecutivo sean asignados y lo otro no terminen siendo buenas intenciones en leyes de papel. Así es, asambleísta sobre el empleo, ¿qué propuestas impulsa su bancada para reactivar la economía? Bueno, en el tema de empleo, nosotros tenemos presentado ya hace algunos años un código del trabajo, un proyecto, una iniciativa, creo que llegaba a los 900 artículos, en donde se trataba de incluir algunos elementos sustanciales que en la actualidad son importantes tomarlos en cuenta en el régimen legislativo. Lamentablemente está ahí, no se lo ha topado. Estamos trabajando sobre un proyecto de seguridad social también, pero yo le pregunto, en este momento,
en que tenemos una oligarquía que está manejando el Ejecutivo y el Legislativo, el sector empresarial del país. Eh, las reformas laborales son muy complejas. Ellos nos hablan de flexibilización, ellos nos hablan de trabajo por horas. Cuando la gente está reclamando que hace años no les han subido los sueldos, está reclamando por los despidos y las garantías de los trabajadores que tienen nombramientos. Yo recién revisaba y más o menos serían entre el año anterior y este alrededor de 8.000 personas que habrían salido del sector público. Y otra cosa también compleja. He revisado, por ejemplo, cómo se maneja el presupuesto de gasto corriente para remuneraciones en el sector público y el año anterior llegaba más o menos a 5.900 millones y este año, pese a que se ha fundido o se han unido los ministerios, han votado 8.000 personas, el presupuesto para pago de sueldos ha subido a 6.000 millones más o menos. ¿Esto qué quiere decir? O que están contratando más gente para meterle en esos espacios o que piensan tener un plan de liquidaciones a gran escala también para poder resolver estos temas. Creo que la propuesta del presidente de achicar al Estado lo que está haciendo es poniéndonos en un estado desnutrido que no responde a la ciudadanía y por otro lado no cumpliendo con los objetivos que se han planteado y que le impuso el Fondo Monetario Internacional al gobierno y como consecuencia despidos, abandonos, falta de política pública en salud, en educación. Es muy grave la situación y nosotros seguiremos fiscalizando, seguiremos proponiendo proyectos de ley. Sabemos que cualquier momento, ojalá el próximo año hay un cambio de correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional, ojalá, ojalá me equivoque, que Esteban Torres llegue a la Asamblea y abra los espacios para poder hacer un debate profundo en la Asamblea, que no cierren los micrófonos a los asambleístas, que nos dejen presentar proyectos de ley y esos los debatamos en las mesas legislativas y yo creo que eso ya sería mucho. Asambleísta, usted, usted puede dormir con tranquilidad en las noches. ¿Usted cree que no le debe nada al país desde su trabajo? ¿Qué respuesta le daría a una madre que de pronto no encuentra medicinas cuando acude a un hospital? A un pescador que ya no tiene, ya no encuentra peces. A un agricultor que no puede realizar una buena agricultura por falta de insumos, por falta de, incluso hasta de recursos. Bueno, le voy a hablar desde mi perspectiva personal y la de mi bloque. Primero, le digo que yo tengo tranquilidad porque hemos estado siempre de la mano de las organizaciones y de la ciudadanía. Venimos 2 años investigando la crisis de salud del Ecuador y han sido tan fuerte nuestro trabajo que hemos realizado junto a los enfermos renales, junto a las personas con cáncer, junto a los funcionarios y trabajadores del sistema de salud, que el presidente se vio obligado a declarar en crisis el sistema de salud y a inventarse cosas que al final no han funcionado, un comité para resolver los temas de compra de medicamentos que no funcionó, una vicepresidenta que pasó sin pena ni gloria por el Ministerio de Salud, pero que además ahora tendrá que dar cuentas no solo de la falta de atención, sino inclusive de tantos muertos en este tiempo. Le digo, nosotros trabajamos de las manos de las organizaciones. Recientemente estamos trabajando con los TAPS a nivel nacional, estamos trabajando con el sector agricultor, con el sector eléctrico, con el sector petrolero, y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es seguir de la mano de la gente, viabilizando comparecencias, viabilizando proyectos de ley, poniéndoles el micrófono y abriendo también los micrófonos dentro de la Asamblea Nacional para que ellos puedan expresarse. La situación es muy grave, es muy dura. No veo yo, como decía en un inicio, un viso de solución a este problema, porque al presidente tiene otras prioridades. Ya se fue a los Estados Unidos, se irá a ver los partidos de la selección, mientras en el Ecuador, aquí mismo en Quito, el día de ayer un sicariato en pleno centro de la ciudad y estas cosas no se pueden normalizar. Mientras él plantea bajar unos centavos a la cerveza, el día de hoy nos suben los combustibles y todo el precio, los precios de toda la canasta básica. ¿Y quiénes son los afectados? La mayoría de ecuatorianos. Nos hemos declarado en una posición frontal al gobierno y vamos a seguir en esa misma posición de la mano de la gente. Asambleísta, la Revolución Ciudadana fue gobierno por 10 años.
Muchos ya tienen ese discurso trillado de que se sigue echando, se sigue nombrando, pero de pronto, ¿qué error en política no debería de cometerse en la actualidad? Y hay quienes aseguran que es el mismo escenario, solo que cambió de personajes. Bueno, no es el mismo escenario. Mire cómo estaba el sistema de salud en ese tiempo. Creo que éramos uno de los primeros países a nivel de la región y del mundo. Yo vivo en el sur de Quito. Aquí tenemos una maternidad, una de las mejores de la región, la Luz Helena Arizmendi, un hospital del IE Sur que se construyó y muchos hospitales, carreteras, etcétera. Ninguna gestión es perfecta. Sin duda habrá que mejorar muchas cosas, pero el odio de los tres últimos gobiernos lo que han determinado es, primero, dejar en el abandono todo lo que se venía haciendo. Segundo, buscar siempre un culpable. Han pasado ya más de 8 años, creo que vamos a los 9 años de que el presidente Rafael Correa ya no está en el Ecuador. Y eso quiere decir que hay tres gobiernos que tienen que darle la cara a la ciudadanía. El tema, nosotros exportábamos energía eléctrica y hoy somos un país que tiene un déficit energético muy grave que nos está llevando a tema de apagones. Y yo le digo, esos proyectos multipropósitos por el tema del fenómeno del niño están ahí. ¿Y qué está pasando con el mantenimiento? ¿Qué está pasando con la utilización adecuada de esos recursos? Los temas sociales, el Ecuador avanzó un montón. Como le digo, tal vez no haya sido la perfecta hegemonía del gobierno, ha habido errores. Sin embargo, creo que uno de los mejores gobiernos que ha tenido el Ecuador ha sido la del presidente Rafael Correa. Y en los datos y en los números uno puede sustentarse. Y lo otro, pues, es el relato que el gobierno ha montado, porque por su ineficiencia siempre tiene que buscar un culpable. Entonces buscan 8 o 9 años atrás a un culpable sin dar elementos suficientes para poder sostener esta narrativa. Ha habido procesos judiciales, hay procesos de investigación. Ojalá que con la misma vehemencia la Fiscalía, la Contraloría haga su trabajo como lo hace en otros casos. Mire, yo quiero solidarizarme con el alcalde Aquiles Álvarez, sin tener sentencia en una cárcel, en una bodega que se llama Cárcel del Encuentro, en donde tienen problemas de salud con tuberculosis, en donde tienen problemas de alimentación, de maltratos. Hay filtraciones de audios y videos en donde se señala que hay tortura dentro de ese centro de rehabilitación, pero ese es el nuevo Ecuador que nos han planteado y contra el que tenemos que luchar para poder resolver principalmente los derechos de la ciudadanía, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación. No puede seguir el Estado como está, es muy complejo y es muy difícil, y con la inestabilidad que pone. Primero, la inexperiencia del presidente de la República. Segundo, las prioridades que ellos tienen. Y tercero, inclusive sus ministros y su equipo con un evidente falta de conocimiento e inclusive de entereza para poder resolver estos problemas. Bien, pues hemos llegado al final de esta entrevista, Luis. En Manavisión Plus, pues queremos agradecer la presencia de Franklin Samaniego, asambleísta de la Revolución Ciudadana e integrante también de la Comisión Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales, por habernos acompañado con nuestra audiencia, sus criterios y reflexiones sobre temas que hoy marcan la agenda política, social y ambiental del Ecuador. Pues gracias por compartir su visión y sus puntos de vista sobre estos asuntos de interés nacional. Muchísimas gracias, Luis, María Fernando, un abrazo siempre a la orden, al pueblo manabita, nuestra solidaridad. Yo estuve ahí el día domingo en una competencia con mi hijo, una competencia de triatlón, una ciudad preciosa. Lamentablemente los hechos que se dieron un poco empañaron toda la alegría que había en ese momento. Sin embargo, mi solidaridad también con quienes en este momento están atravesando situaciones difíciles por la inseguridad y todo lo que sucede. Así es que hay que resistir, avancemos de la mano trabajando, y creo que eso es una oportunidad que tenemos para ir mejorando las cosas. Muchísimas gracias y un abrazo. Le deseamos éxito, asambleísta, y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad.